En Ruta, un camino para mejorar para tu bienestar físico, mental y emocional. Información útil que nutre tu vida diaria con Sandra Rubio. ¿El niño camina con los pies hacia adentro o con los pies hacia afuera? Esos son problemas de la marcha. Y los papás tienen que ponerse muy atentos para atenderlos a tiempo, porque si no, de adultos, traerán problemas mayores para su columna y cadera. El doctor Luis Fernando Horta Cova, traumatólogo y ortopedista de la Universidad de Guadalajara, viene hoy a platicarnos en Ruta con Sandra acerca de los problemas de la marcha, que muchos papás ni siquiera saben que existe, pero dicen, ay, camina chueco, camina con los pies hacia adentro o camina con los pies como de reloj, ¿no? Con los pies hacia afuera. Pero eso, doctor, les trae muchos problemas a los niños. ¿Por qué se dan esos problemas de la marcha? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, muy buenos días. Comentarte, efectivamente, los trastornos de la marcha. Vamos a hablar específicamente de dos entidades, como lo es la marcha aducta y la marcha abducta, que en pocas palabras quiere decir la marcha con los pies mirando hacia afuera o los piecitos mirando hacia adentro. Este es un problema muy común en los niños, que inicia prácticamente en la infancia, inicia prácticamente cuando el niño empieza a caminar, que es alrededor del año y medio. Una vez que el niño empieza a caminar, los papás debemos estar muy al pendientes que ese caminar sea normal. ¿Qué es lo normal? Un poquito con los pies hacia afuera, pero de una forma tolerable. Nosotros le llamamos de entre 7 y 10 grados, que es lo normal. Pero es muy evidente cuando un niño mete los pies al caminar o al contrario, los saca. Es ahí donde ya nos indica un trastorno de la marcha y debe de identificarse y debe de llevar un tratamiento específico, porque este tipo de problemas nos pueden causar problemas de cadera en los niños y también en el adulto. Nos puede traer problemas de rodillas, dolor de rodillas y también problemas en el tobillo. De ahí la importancia de identificarlo lo antes posible, así como en el pie plano, identificarlo a temprana edad para poder dar un tratamiento oportuno para estos niños. Que no necesariamente es pie plano, doctor. Esto es otra cosa totalmente diferente. Pueden tener el arco del pie, pero caminar hacia adentro o hacia afuera. Así es, puede ser una marcha, como te comento, con los pies hacia afuera y hacia adentro, sin pie plano, aunque también muy comúnmente cerca del 50%, que es un porcentaje muy elevado, el 50% de los casos se acompaña con pie plano. Entonces ya tenemos dos problemas: camina hacia adentro o hacia afuera y aparte no tiene arco el niño. Es ahí donde tenemos que intervenir, tenemos que hacer toda la valoración. Nuevamente una valoración física donde al niño le pedimos que camine para valorar su marcha, lo pedimos que se ponga de puntitas y lo valoramos con estas dos herramientas médicas que tenemos, como lo es el plantoscopio y el plantoscáner. También en ellos se realiza esta valoración para determinar el tipo de plantilla que va a necesitar ese niño. ¿Por qué hacen los pies hacia adentro? ¿Qué deformación hay, doctor, que provoca que el niño camine hacia adentro o hacia afuera? Sí, es muy importante. Tienen que ver dos aspectos, principalmente algo que llamamos laxitud ligamentaria o laxitud articular. ¿Esto qué significa? Significa que los músculos, tendones y ligamentos de los niños pues tienen cierta flexibilidad y hacen que los piecitos se orienten hacia adentro y hacia afuera. Eso se llama laxitud articular. Y por otro lado tenemos que nuestra cadera, que es aquí donde juega un papel muy importante la cadera, nuestra cadera normalmente lleva cierta orientación, le llamamos, y en el caso de cuando los niños miran hacia afuera, esa cadera también tiene una rotación externa y hace que el piecito se vaya hacia afuera. De ahí lo importante de tratar muy bien a estos niños, porque si no se puede esto convertir en un problema de cadera muy importante que le ocasione desde simples dolores de cadera o hasta incluso terminar en una cirugía. Porque hay muchos papás que dicen, ay, bueno, camina como el papá o camina como la mamá, y como que lo dejan a la herencia y pues ya así salió, ¿no? Salió como el papá y salió como a la mamá, pero es importante que estén detectando cualquier problema en la marcha de sus hijos,
porque ya de adultos no se puede hacer nada, ¿verdad, doctor? Así es, el tratamiento se tiene que hacer lo antes posible, igual que en el pie plano, como te comentaba, antes de los 12, de los 15 años de edad podemos corregir este problema con plantillas, y aquí en ocasiones es donde valoramos, a veces podemos usar otros aditamentos como lo son barras, algunas barras que se ponen en los tenis o en las piernas de los niños, o incluso usar algunos tipos de cojines que van en las piernas, algunos tipos de barras que van en los pies, que ya son un tratamiento un poco más complejos y más incómodos para los niños. Pero comentarte, muy importante, antes de los 15 años de edad esto se puede corregir. Después de los 15 años de edad ya vamos a tener al adolescente caminando con los pies hacia afuera y hacia adentro, y esto sin lugar a dudas le va a repercutir en problemas, nuevamente repito, con la cadera y con la rodilla principalmente. ¿Tan solo con la plantilla se corrige este problema de marcha, doctor? El problema, lo que decía. Esta plantilla son muy diferentes a las que usamos por el pie plano. Estas plantillas normalmente le ponemos adaptaciones. Estas adaptaciones vienen en la parte de la suela. Estas adaptaciones pueden ser cuñas internas, cuñas externas, cuñas en antepié, pueden ser algo que llamamos virones corridos, pueden ser botones retrocapitales. O sea, la plantilla es algo muy dinámico, donde dependiendo si es hacia afuera o hacia adentro la marcha, vamos en la plantilla a hacer las adaptaciones necesarias para hacer que la marcha sea al contrario. Por ejemplo, si el niño camina hacia afuera, vamos a adaptar la plantilla de tal manera que nos aviente el pie hacia adentro. Es decir, vamos a hacer lo contrario al problema. Si el niño mira hacia adentro, vamos a hacer una plantilla que nos empuje el pie hacia afuera, y de esa manera, con un uso continuo y cambios constantes de plantillas, se termina por corregir. Al igual que el pie plano, estos niños deben de estar en un seguimiento cada 6 meses para ir haciendo los ajustes de acuerdo a la evolución del niño. Y como te comento, en casos muy recidivantes, en casos donde no se pueda corregir esta marcha de los niños, es ahí donde hacemos uso de unas barras, se llaman barras laterales, que van hacia los pies. Y pues bueno, sí son les llamamos ortesis, que son muy incómodos para los niños y los papás. Son productos en la mayor parte que pues sí van a incidir en la calidad de vida del niño. Por eso importante mencionar que mientras más chiquito esté el niño, es decir, a los 2 años de edad, es la mejor edad para iniciar tratamiento de todos los problemas de la marcha, tanto de la marcha hacia afuera como la marcha hacia adentro, del pie plano y del pie cabo. Esto de las mangueras, doctor, antes era como más común, ahora ya no se ve tanto, es solamente en casos extremos, como lo mencionabas, pero ¿hay alguna población infantil que tenga problemas de marcha que necesariamente tiene que usar estas mangueras? Sí, por ahí normalmente las solemos usar en 2 casos muy específicos, que son niños con síndrome de Down, donde los niños con síndrome de Down suelen tener unas características diferentes en cuanto a la flexibilidad de los ligamentos. Y otra parte son los niños con parálisis cerebral infantil o parálisis espástica. Ahí en ellos sí tenemos que apoyarnos de otro tipo de ortesis, le llamamos, que pueden ser mangueras, pueden ser incluso bastones. Incluso ahí usamos tratamientos complementarios, como puede ser la aplicación de toxina botulínica, y también ahí entra un factor muy importante, lo que es la rehabilitación. Entonces, en niños ya un poco complejos como síndrome de Down o parálisis espástica, tenemos que hacer una combinación de tratamientos de plantillas, barras, rehabilitación e incluso aplicación de toxina botulínica. ¿Y esa en qué ayuda, la aplicación de toxina botulínica? La toxina botulínica se aplica se llama en parálisis espástica. Parálisis espástica significa que los músculos todo el tiempo están contracturados, todo el tiempo están contraídos. Son niños que tienen las rodillas y el pie todo el tiempo en flexión, y al tener en flexión, pues el niño no puede caminar. Al aplicarles esta toxina botulínica, la toxina botulínica causa relajación de esos músculos, por lo tanto el niño logra doblar la pierna, hacer los movimientos del tobillo,
y eso mejora su calidad de vida. En el caso de las plantillas, doctor, ¿qué materiales, de qué es el material? Me imagino que debe de ser algo rígido, ¿no? ¿No causa problemas en el caminar del niño normalmente o para jugar? Que bueno, a lo mejor son niños que tienen dificultades para hacer algún deporte o jugar, como mencionabas, por el mismo problema de la marcha, ¿no? Y que se cansan y pues no les gusta mucho participar en actividades deportivas. Pero la plantilla durante su proceso de modificación de la marcha, ¿les va ayudando a que se integren a sus actividades deportivas y de juego diarias, dependiendo del material o cómo es esto? Sí, la plantilla tiene mucho que ver definitivamente. La plantilla, ahorita la tendencia, igual como en el pie plano te comentaba, tiene que ser una plantilla personalizada. ¿Qué significa esto? Tomamos en cuenta dos cosas: la dureza de la plantilla, que la dureza va a variar desde algo tan blandito como una goma hasta algo muy duro como una piedra. Ese es el margen de la dureza de la plantilla. Y por el otro lado, algo que conocemos como densidad de presión, que significa la fuerza con la que el pie pisa, ahora sí vaya la redundancia, sobre el piso. Tomando en cuenta estas dos variables y el peso del niño, es que se va a determinar la dureza de la plantilla. Y esta plantilla lógicamente viene diseñada al tamaño del pie del niño y al problema. Cada 6 meses en la valoración es esas variables las que estamos revisando para cambiar la plantilla tanto en longitud como en dureza, y la forma de la plantilla, lo que te comentaba, si le vamos a adaptar alguna cuña, algún virón, algún botón, que son partes complementarias del tratamiento. Hay una inquietud de una mamá que me comenta, que nos está comentando, que las plantillas le hicieron alergia a sus hijos. ¿Es posible esto, doctor? ¿Cómo se tienen que utilizar o qué le debemos de decir al doctor para que el niño, aparte de los problemas de la marcha o de pie plano que tenga, no tenga que padecer aparte de alguna alergia que salga en el pie? Sí, son casos, sí pudiera pasar que hay alguna alergia. La plantilla, como te comento, hay dos materiales: lo que es plástico, muchas plantillas son de plástico o son de un material plástico que se llama polipropileno, o las plantillas convencionales que son de cuero o de baqueta. Normalmente las plantillas de cuero o de baqueta sí pudieran desencadenar algún tipo de reacción inflamatoria o algún sarpullido en algunos granitos en el talón principalmente o en la planta del pie, pero para eso la recomendación es que usen las plantillas, el niño esté protegido con sus calcetines, es decir, que nunca entre en contacto la plantilla directamente con el pie del niño, y de esa manera disminuimos casi al 100% el riesgo de que haya alguna reacción alérgica, aunque sobre todo con el cuero o la baqueta sí pudiera haber alguna reacción alérgica muy ocasionalmente, o sea, muy esporádicamente, no es lo común. Con el paso del tiempo no se atendió este problema, el problema de la marcha, que es muy común verlo en adultos, doctor, personas ya mayores, ya adultos mayores que tienen problemas de la marcha con los pies hacia adentro normalmente. Ahí, doctor, ¿qué se puede hacer? Porque hay adultos mayores que en verdad sufren por ese padecimiento y bueno, ya les cuesta mucho más trabajo moverse por cuestiones de la edad y porque aparte tienen este padecimiento. ¿Ahí qué se puede hacer, doctor? Sí, ahí igual forma lo recomendable es usar plantillas. Igual continuamos con uso de plantillas personalizadas, plantillas adaptadas. La diferencia con el niño y el adulto es que en el adulto su marcha va a seguir siendo hacia adentro, hacia afuera. Simplemente la plantilla nos ayuda o disminuyen en gran porcentaje que el piecito no se nos vaya hacia adentro o hacia afuera. Pero una vez que el adulto no usa la plantilla, pues el problema persiste. La plantilla nada más funciona como un molde donde nos disminuye o nos recrea la marcha que sea lo mayor normal posible. Pero en el adulto, te comento tajantemente, no es posible corregir la marcha al 100%.
Porque también he visto casos de que, bueno, los van a operar a un adulto mayor, los van a operar de la rodilla y que a ver si así disminuye los dolores que tiene de cadera y bueno, de columna por ese problema de la marcha, de los pies hacia adentro. Pero en verdad ayuda a disminuir el que los operen de alguna otra cosa de las rodillas y de las caderas, ayuda a disminuir los dolores causados por problemas de marcha. Sí, definitivamente. La cirugía pues la dejamos como es el último recurso siempre para solucionar cualquier problema, pero esa cirugía pues es la solución a veces al problema de haber tenido una marcha normal. La cirugía ya es tratar la complicación o la secuela a largo plazo que se tuvo por haber tenido una marcha normal, ya sea caminar hacia afuera o caminar hacia adentro. Eso nos causa un desgaste de la rodilla, un desgaste del cartílago de la rodilla, del menisco de la rodilla, y es ahí donde la cirugía pues muchas veces terminan en una artroscopía de rodilla, que es una cirugía láser donde se hace una reparación interna de la rodilla, o en casos ya más avanzados se termina por hacer una artroplastía total de rodilla, o lo que la gente conoce como una prótesis de rodilla, que es una cirugía pues bastante agresiva, donde hay que abrir la rodilla totalmente, hay que cortar tanto del fémur y la tibia las partes que están dañadas y meter una prótesis de metal junto con unos plásticos para crear una rodilla artificial prácticamente. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes, es como cambiar las llantas de un carro. La llanta ya no sirve, pues pones prácticamente una nueva externa. Y comentarte, la cirugía normalmente es exitosa la rodilla, pero sí estamos hablando que es una cirugía, si es en el medio particular, es una cirugía muy costosa, y por otro lado es una cirugía que te lleva mucho tiempo de rehabilitación. Esos son los inconvenientes de una cirugía de ese tipo, que lo ideal es tratar antes el problema precisamente para no llegar a estas instancias de la cirugía. ¿Puede disminuir en algo el uso de plantillas para adultos desde temprana edad para no llegar a estos casos extremos cuando se es adulto mayor, cuando se es más viejo? Sí, definitivamente las plantillas, como te comento, si las empezamos a usar, ya identificamos el problema de la marcha, que no está bien. La podemos usar de los 15, 18 años, que ya sabemos que no vamos a corregir la marcha, pero si usamos plantillas nos va a disminuir en un gran porcentaje el que se dañen nuestras articulaciones. Es ahí donde la plantilla pues tiene esa función también de disminuir en la medida de lo posible que esas rodillas se empiecen a dañar. Y otra recomendación muy importante que tenemos que hacer en este tipo de pacientes es que controlen su peso. Aquí el peso, el sobrepeso y la obesidad juegan un papel importante. Si de por sí pisas mal hacia adentro o hacia afuera, o tienes pie plano, pie cabo, y además tienes sobrepeso u obesidad, pues eso va a repercutir en que se te van a desgastar sus articulaciones invariablemente. Entonces, si estás en sobrepeso y obesidad, lo ideal es que también te vea un nutriólogo, que te dé una dieta específica, controles tu peso o bajes de peso, y si lo combinamos con el tratamiento ortopédico de uso de plantillas, pues vas a tener a lo mejor el problema a una edad 70, 80 años a lo mejor, y no tan prematuramente como ahorita vemos adultos de 40, 50 años que ya traen problemas muy serios en la rodilla, o personas de 50 años que ya necesitan una prótesis de rodilla. O sea, estamos ante un problema que no se debería de presentar tan temprana edad. Y qué importante es hacer porque bueno, es lo que siempre hemos comentado, ¿no, doctor? Nos hacemos chequeo al final o al principio de año de cómo ando de colesterol y de azúcar y de triglicéridos, pero no tomamos en cuenta lo más importante, lo que nos sostiene, los pies y la columna, porque de ahí se derivan un montón de problemas como este que acabamos de escuchar y que nos dan al traste en nuestra salud general. Así estemos muy bien de sangre y no tengamos colesterol y no tengamos triglicéridos, pero si no caminamos bien, si no estamos bien de nuestra columna, de nuestra espalda, pues no podemos hacer gran cosa. Sí, el aparato locomotor, que incluye todas nuestras articulaciones y músculos, pues es una parte fundamental.
a veces no lo tomamos en cuenta porque damos por hecho que te levantas y caminas, damos por hecho que te levantas y puedes ir a correr, te vas al trabajo, haces tus actividades, pero el día que realmente, por ejemplo, cuando te fracturas o cuando tienes que estar, como dicen, acostado, te das cuenta de lo importante que es la movilidad. Entonces, para tener esa movilidad, en primer lugar, debes de tener lo básico, que es una marcha normal, tus articulaciones bien alineadas, tu pie bien funcional, y si hacemos ese tipo de situaciones, pues no vamos a tener ningún problema futuro con nuestras articulaciones. Y darle esa importancia, así como vamos al dentista a hacernos un chequeo de dientes, así como nos hacemos los exámenes anuales de colesterol, triglicéridos, azúcar, también es muy importante mínimo una revisión anual para identificar ese tipo de problemas, porque nadie nos dice, nadie nos comenta, andas pisando mal, andas pisando con los pies hacia afuera, con los pies hacia adentro, o en el caso de los niños, casi siempre el diagnóstico es porque te dijo el maestro o porque una vecinita lo identificó. Entonces, este tipo de problemas sí hay que dejárselo al médico ortopedista. ¿Por qué? Porque no es una simple valoración con los ojos, con la vista, es una valoración que incluye herramientas, el plantoscopio, el plantoscáner, y eso pues lógicamente no lo hay ni en las escuelas y no lo tiene cada padre de familia en su casa. Entonces, en los niños, su revisión, la recomendación que les puedo dar a todos los padres de familia: niños menores de 2 años, su revisión, y si el traumatólogo identifica que todo está bien, pues adelante, y si identifica el traumatólogo algún problema, pues ya le dará su tratamiento. Y en el caso de los adultos, en este problema de trastorno de la marcha, pues también que se revisen para, si se identifica el problema, también apoyarlos con plantillas o con algún otro tipo de aparato ortopédico. Porque también, doctor, notamos, bueno, pues ya camino así, ya camino hacia adentro, ya camino así como que 10 para las 2, ya es mi manera de caminar, saqué a mi papá, saqué a mi mamá, o así caminaba el abuelito, entonces así, pues ya voy a caminar, pero eso es cuando nos sentimos bien, pero cuando ya empiezan los problemas, mucho ojo, porque los años van pasando y estos problemas van aumentando. Sí, sin lugar a dudas, como bien lo comentas, somos muy afines a, ya camino, así he venido caminando todo el tiempo, así me quedo, pero realmente este tipo de problemas se pueden, en algunos casos, como te comento, corregir, o en algunos otros casos disminuir las complicaciones que puede haber a futuro. Como siempre lo he comentado, un joven de entre los 20 y 40 años, pues no le duele nada y no acude aún ve a él que camina mal, no acude a consulta porque no le duele nada. Los mexicanos somos así, vamos al médico ya cuando nos duele, pero sin lugar a dudas la prevención es mejor que curar, es mejor prevenir que curar, es hasta más barato y con mejores resultados a largo plazo, definitivamente. E incluido en su chequeo anual, la visita al ortopedista y al traumatólogo, porque aunque decías, doctor, bueno, llevar a los niños más o menos a los 2 años para ver si tienen algún problema, pero igual también comentabas, ¿no? A los 5, 7, a los 2 no lo tenían, pero a los 5, 7 lo empezaron a presentar, entonces hay que estarlos revisando también cada año. Sí, para los problemas de los trastornos de la marcha y del pie plano y del pie cabo no hay edad. No hay edad, puede empezar, un niño puede tener su pie bien hasta los 8 años y a los 9 iniciar apenas con pie plano, o a los 9 iniciar con la marcha hacia adentro, con la marcha hacia afuera. O sea, no es una regla que tenga que ser en la infancia, puede ser ya una edad preescolar en que inicie el problema, y siempre y cuando sea antes de los 12 o 15 años de edad, pues hay muchas alternativas de tratamiento. Es por eso que acudamos a esta revisión mínimo una vez al año. Nada de que así caminaba mi abuelita y mi abuelito, o saqué a mi papá o saqué a mi mamá, nada. Debemos de caminar bien, como se debe, ahora sí que derechitos en todos los sentidos, pero en mucho más, porque de eso depende nuestra salud y nuestro bienestar. Doctor, muchísimas gracias por habernos platicado de este tema, y estén atentos a la marcha de sus hijos y a la de ustedes también. Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto con tu auditorio. Y ustedes sigan en Ruta con Sandra, información para nutrir su vida.
En Ruta, un camino para mejorar para tu bienestar físico, mental y emocional. Información útil que nutre tu vida diaria con Sandra Rubio.